Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarles el día de hoy una mesa de debate sobre las elecciones en Estados Unidos que tendrán lugar el 8 de noviembre. Nos acompañan el embajador Eduardo Roldán, diplomático de carrera y expresidente de la ASEM, que es la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Rina, un placer. Está también con nosotros Humberto Hernández Haddad, excónsul general de México en San Antonio, Texas. Humberto, gracias por acompañarnos. Gracias, Rina. De igual manera, con nosotros Pía Taracena Gute. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana y una experta en temas sobre América del Norte. Pía, gracias por estar con nosotros. En las elecciones del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos se juega la Casa Blanca, un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Quien define esta elección es precisamente el voto electoral y no el voto popular o el voto directo, en donde los candidatos tienen que alcanzar 270 votos electorales de los 538 en disputa. Estas elecciones son una sumatoria de 50 elecciones estatales y en donde los swing states o los estados columpio, quienes no tienen un perfil partidista definido, son los más cortejados por los candidatos, como el caso de Florida, de Ohio, de Nevada y también de Pensilvania. También habría que recordar que en las últimas 6 elecciones en Estados Unidos, 17 estados más Washington, D.C. han votado demócrata, es decir, han conseguido una sumatoria de 224 votos electorales de los 270 requeridos para la victoria. ¿Nos pudiera platicar sobre las particularidades de este sistema electoral y político en Estados Unidos? Sí, el sistema es muy claro porque no hay una elección por sufragio universal directo, sino es indirecto. Cada estado representa, de acuerdo a la población, un determinado número de votos y teóricamente el que pudieran los delegados dar su voto al ganador, pero no hay nada por escrito. Se ha dado casos en la historia que hay cambios. De cualquier manera, lo fascinante hay que ver es que el total de los votos para ganar son 270. Cada estado tiene una cantidad, por ejemplo, California es uno de los que tiene mayor votos electorales, Florida, Texas, y son 50 estados. Lo interesante, porque todo el mundo cree que es una regla para los 50 estados, no, hay una excepción, Maine y Nebraska, donde 2 estados, dependiendo el porcentaje de los ganadores, sea demócrata o republicano, se dividen el voto, que son 4 y 5 respectivamente. Entonces, lo importante, y en esta coyuntura yo creo que hay que mencionar 2 casos extremos. Uno, en 1984, el de Reagan, que gana por 581 votos contra 13 votos de Mondale. Entonces, esto significó que solamente un estado le dio ganador al contrincante demócrata. Fue una batalla que se ganó de manera pues avasallante. En el caso contrario tenemos en el 2000, Rina, recordarás, con Bush. Claro. Bush ganó 271 por un voto electoral, contrario a 187, a 287 que ganó Al Gore. Entonces vino la disputa que se llevó a la Suprema Corte de Justicia. Lo importante es que ya está, después de esta situación política, ya están preocupando en que si se hace una renovación del sistema electoral. Sí, es algo que está ahorita en el debate, ¿no?, en Estados Unidos. Efectivamente. Ahora, en estas elecciones también es muy importante porque se va a elegir al Congreso. Digo, Humberto, Pía, sabemos que el Congreso es un actor medular en Estados Unidos y que ahora está en juego un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Humberto, ¿cómo estás viendo el juego del Congreso? En la antesala de una reforma política para los Estados Unidos, va a ser obligado que el sistema constitucional estadounidense se plantee la necesidad de una reforma política a su sistema electoral, el funcionamiento del colegio electoral. Ha habido casos en la historia electoral de Estados Unidos donde un candidato que sacó menor número de votos popular
obtuvo mayor número de delegados en el colegio electoral y se llevó la presidencia de los Estados Unidos. Todo esto va a hacer que la democracia estadounidense, que ha sido vista como un referente, un paradigma mundial, entre a un periodo de autorreflexión, porque hay además de las elecciones federales capítulos estatales que para México tienen que tener una observación muy cuidadosa por el efecto que van a tener en México. La de California, por ejemplo, se decide el mismo día 8 de noviembre la legalización del uso y consumo de la marihuana. Sí, hay un referéndum. Lo cual en la estructura prohibicionista del consumo de sustancias tóxicas controladas para efectos de diversión, entretenimiento, plantean en el sistema jurídico mexicano un serio dilema. Sí, claro. Aquí hay una guerra contra las drogas que ha costado un número impresionante de víctimas, mientras que nuestro vecino al norte ya se plantea justo en la frontera la legalización para el consumo. No es solo la presidencia de Estados Unidos lo que va a determinar esta elección, es un conjunto de nuevas reglas y tendencias que, repito, en mi opinión, van a desembocar en una reforma política del sistema estadounidense. Ahora, lo que está también en juego en estas elecciones es la composición del Senado, ¿no? De 100 asientos hay 34 en juego, pero sobre todo es una elección muy importante porque se juega la composición de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay todo un debate, ¿no? Frente a la posición, que han tenido los republicanos, ¿no? De una persona de origen mexicano, un juez, ¿no? Que de alguna manera, pues, no quisieron apoyar. Sí, ahí yo veo dos cosas muy claras. Una es que los demócratas quieren ganar el Senado a como dé lugar, porque la Cámara Baja la tienen más difícil. Y bueno, hay una apuesta que pueden ganar 5 curules para tener la mayoría. Y eso le daría la oportunidad al siguiente presidente, si es que en este caso ganara Hillary Clinton, a nombrar el candidato a la Suprema Corte de Justicia, o renombran, porque también hay planteamientos que sí va a apoyar al que ya nombró el presidente Obama. El punto ahí es que los senadores no lo aprobaron, entonces la Suprema Corte está empatada y eso es un problema también para la democracia norteamericana porque esta situación también es anticonstitucional. Y por otro lado, los republicanos, y el otro día John McCain hizo un escándalo mediático porque dijo que las propuestas demócratas a la Suprema Corte de Justicia nunca iban a pasar. Ellos quieren seguir teniendo una Suprema Corte de Justicia de conservadora, se puede decir así, ¿no? Entonces, eso es un problema también de enfrentamiento político entre los partidos que solo puede cambiar si es que los demócratas ganan la mayoría en el Senado. La campaña electoral para elegir al presidente número 45 en Estados Unidos ha despertado poca simpatía entre el electorado estadounidense. Muchos votos por Hillary Clinton son para frenar la llegada de Donald Trump a la presidencia y muchos votos por Donald Trump son para evitar que Hillary Clinton se convierta en la nueva inquilina de la Casa Blanca. Mientras que Hillary Clinton es la candidata del conocimiento, de la continuidad y de la experiencia política, es decir, es una candidata del establishment, se le achaca su falta de credibilidad por haber borrado más de 30,000 correos electrónicos de su servidor privado. Por otro lado, tenemos un Donald Trump que con un estilo más espontáneo, soportado en su desconocimiento y falta de experiencia política, ha denigrado con su discurso de odio a mujeres, a migrantes, a musulmanes y a latinos. Bueno, yo creo que esta es una situación única que nos hace ver la democracia existente y los problemas reales de Estados Unidos. O sea, había problemas que parecía que no existían, existen y son muy reales. Hoy hay una nación dividida, profundamente dividida. A 2 días de las elecciones vemos que prácticamente hay un punto de diferencia en el voto popular y esto nos refleja que sí existe el racismo, que sí hay un nacionalismo a ultranza, que hay un odio, que hay una misoginia presente sobre todo en esa clase social baja ampliamente esparcida en los estados del centro y del norte, que están resentidos de un sistema que no les ha dado beneficio social. Entonces, esta situación de antimigración, de antimexicanismo,
refleja esta sociedad, una sociedad profundamente dividida, y coincido con el embajador Martínez Assad de que les va a obligar, gane quien gane, a hacer una profunda revisión de su sistema político, porque ya no refleja ese sistema la nueva realidad mundial y la nueva realidad nacional de Estados Unidos. El electorado latino es el más grande en la historia electoral en Estados Unidos, la primera minoría de rápido crecimiento que tiene alrededor de una población de 55 millones de personas, quienes son aptas para votar alrededor de 28 millones. Habría que recordar la importancia del voto latino en estas elecciones y en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Mitt Romney en el año 2012 pierde la Casa Blanca por haber adquirido o solamente obtenido el 27% del voto latino. Lo mismo le pasó a John McCain en 2008, el republicano que solamente consiguió el 31% del voto latino. Todo ello contrastó fuertemente con la victoria de George W. Bush, quien conquistó un alrededor del 42% del voto latino. Y es que es muy importante este empoderamiento de la clase minoritaria, es decir, la primera minoría en Estados Unidos que ha tenido una fuerte presencia en Estados Unidos. Somos el 17% de la población total en Estados Unidos y sí marcamos la diferencia en los estados que más pesan en esta campaña electoral, como en los swing states o los llamados estados columpio. A ver, me llama la atención esto que dice el embajador, podríamos decir, digo Pía, una sociedad partida en dos, o sea, una sociedad que está conectada con lo racial, lo supremo, ¿no? Lo puro, con una agenda proteccionista, aislacionista y también de cierre de fronteras frente a una sociedad que está más abierta y más dispuesta a lo diverso, a lo plural y de respeto al otro. O sea, esta polarización que está afectando mucho, digo, a México y a todos los países del mundo en Estados Unidos. Y que vemos también adentro de los partidos políticos, tanto el Partido Republicano como el Demócrata tienen una división interna muy fuerte, que es lo que los hace también estar así. Pensemos en el Demócrata, en Bernie Sanders, que catapulta a su beneficio, obviamente, o se lleva a su beneficio todo ese pensamiento de los jóvenes que quieren realmente un cambio, y que a pesar que al parecer ahora van a apoyar muchos de ellos a Hillary Clinton, veía ayer una encuesta que se puede llevar el voto de los millennials en 59% contra 25% que se llevaría Trump, que es interesante, es un cambio interesante. Sí. De todas maneras, el discurso de Bernie Sanders reflejó estas ideas de radicalización también hacia la izquierda en este caso, ¿no? Y por otro lado, bueno, la crisis del Partido Republicano es total, absoluta. Ahora, digo, está hecho trizas, claro, ¿no? Es decir, hay muchas tribus dentro del Partido Republicano. Y esas tribus se apoyan, obviamente, los intereses de esa sociedad, que justamente describes muy bien, está muy dividida, y que yo creo que tiene que ver con procesos que vienen hace mucho tiempo, pero tal vez la crisis del 2008 terminó por profundizar, porque finalmente a las clases más bajas, no solo blancas, sino de todos tipos de migrantes y de todos tipos de orígenes, les pegó muchísimo, y eso se ha reflejado obviamente en esta elección. Y ahora, yo creo que en el trasfondo, Humberto, también está todo el tema del sentimiento supremacista blanco, ¿no? O sea, el WASP, ¿no? El hombre blanco anglosajón, que está perdiendo, ¿no? Digo, talla y peso dentro de la demografía en Estados Unidos. Digo, la demografía es igual a política, ¿no? Y los blancos no van a ser mayoría en el 2050. Hay una radiografía muy bien hecha por el Pew Research Center. Los conozco muy bien porque en mis tiempos de cónsul general de México en San Antonio, Texas, lo tenía a la vuelta de la esquina y nos veíamos casi a diario. Hoy ya se movieron a Washington y manejan una radiografía cada 24 horas de las tendencias sociológicas y económicas de la Unión Americana. Los datos más relevantes del Pew Research Center dicen que hay una caída en el ingreso económico promediado de 180,000 a 140,000 dólares en un promedio nacional, que hay un ingreso a prisión como nunca en la historia de Estados Unidos se había visto, de un mayor contingente de reos blancos, WASP, que era una tendencia inversa conforme la población afroamericana y de origen hispánico eran el grueso de la población carcelaria. De manera que ese sector social estadounidense de población
que se siente afectado económicamente, socialmente, desplazados del empleo productivo, tienen un resentimiento que ha encontrado un liderazgo en la postulación de Donald Trump para tratar de explicar que los tratados de libre comercio han causado este desequilibrio que afecta a las familias, que les ha quitado el empleo y que supuestamente tendría una solución técnica introduciendo aranceles, impuestos adicionales a quienes consideran países que están en competencia económica desleal con la economía de Estados Unidos. Todo eso no corresponde ni con la teoría ni con la realidad, pero hay un problema que yo he venido investigando y analizando desde hace un buen tiempo. Toda la teoría económica detrás del programa de Donald Trump sí tiene prestigio. La coordinan un grupo de economistas muy influyentes que ya probaron la validez de sus hipótesis en el gobierno de Ronald Reagan. Es el doctor Arthur Laffer, creador del Supply Side Economics, la economía ofertista. Es el doctor Stephen Moore, que están replanteando casi como un sismo económico una nueva política fiscal y salarial para los Estados Unidos, mientras que el Partido Demócrata propone un salario mínimo de $15 la hora, Donald Trump dice va a ser de $10 la hora la propuesta republicana, pero con una modificación radical en la carga fiscal para el pueblo americano. De manera que en México una primera precaución que habría que tomar, gane quien gane, demócrata o republicano, es que viene un cambio en la política económica de los Estados Unidos que va a tener efectos mundiales, principiando por México. Claro. Va a tener efectos en el comercio, en la política salarial, en la migración, en la actividad aduanera, en la integración industrial, en la negociación de futuros tratados de libre comercio o la revisión de los que ya tenemos vigentes. En el caso concreto del Telecán, ambos partidos tienen reservas. Claro, buscan mejorarlo y actualizarlo. Sí. Lo que nos llevaría en México a tener preparado desde ahora un programa de mejora del ecosistema regulatorio del libre comercio, que no debe ser visto como un dogma, no es una religión, no son actos de fe inmutables, requieren una revisión frente a la realidad social, laboral, con la que los tres países en el caso del Telecán, México, Estados Unidos y Canadá, están mostrando la necesidad de un mejor ecosistema para que las oportunidades de empleo, de comercio, puedan realmente corresponder con un nivel de vida que en algunas regiones está resintiendo efectos negativos y tienen una expresión electoral en este momento en Estados Unidos, como en algún momento también la van a tener en México. La campaña electoral en Estados Unidos introdujo el factor racial, xenófobo y discriminatorio, una campaña que se basó en el oscurantismo al haber incluido los miedos y los prejuicios a contrapelo de las propuestas, de las iniciativas y sobre todo de los contenidos para que Estados Unidos pueda hacerle frente a los desafíos del siglo XXI. La convulsión demográfica que nos hace enseñar que los hombres blancos anglosajones no serán mayoría para el año 2050 y en donde ante una pérdida de identidad se busca desconocer la divisa de la diversidad y de la multiculturalidad en Estados Unidos. Es decir, eso es lo que está pasando. ¿Qué va a hacer México frente a este panorama? Bueno, yo creo, para dar respuesta a esto me gustaría complementar la intervención del doctor Martínez Assad, porque para que no se nos olvide, el elemento hispano, mexicano también en Estados Unidos va a ser muy importante, que parece que ahora sí van a querer votar, si se están registrando, hay una movilidad, nosotros estamos interviniendo, ese es un hecho real, y Estados Unidos históricamente ha intervenido, también es un hecho real. Claro. De modo que ya no podemos decir que no va a haber más intervenciones. Hay una interdependencia económica y política también. Lo relevante aquí es de que cómo se va a mover los estados evangélicos, porque las tendencias han sido a la baja. Y por ejemplo, Utah, muy interesante, vamos a ver con quién va a votar. Y el mundo de los hispano-mexicanos allá es fascinante porque poca gente sabe que más de
$1,000 millones es el poder adquisitivo de este mundo hispano, y que tienen los mexicanos, solamente ellos, 500,000 de empresas, pequeñas, medianas y que contribuimos y grandes. con el 8% del PIB nacional 8%. en Estados Unidos. Esto es un dato de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efectivamente, bueno, todo mundo habla de los mexicanos, pero son casi 36 millones de mexicanos, 11 son de primera generación y los otros son segunda y tercera generación, es decir, ya hay raíces allí. Claro. y vamos a ver cuál es la convicción, porque puede también ser en estos momentos de donde están prácticamente empatados, si pueden darle el voto a Hillary, y si les da el voto a Hillary les va a tener que cumplir para dar respuesta a esa pregunta, claro, porque Obama no les cumplió lo de la legalización de la migración. Entonces ha habido descontento pero entre Hillary ellos. tampoco les va a poder cumplir si es que gana la elección y hay un Congreso disfuncional y dividido, es decir, la propuesta migratoria integral también queda otra vez en el aire. Todo va a depender precisamente del Congreso, claro, y del Senado. La disputa, o sea, son 34 escaños en disputa, 9 de ellos quiere ganarlos el Partido Demócrata para adquirir mayoría. Entonces es muy importante en esos estados, en algunos hay claro, elección de gobernador también, vamos a ver para dónde se recorre la balanza y si se convence políticamente al electorado de la plataforma de... ¿Cómo ves, Pía, la matemática electoral en los swing states, en los estados batalla? Algunos le llaman los estados báscula, ¿no? Por ejemplo, Florida tenía una ventaja, Hillary Clinton ahora está liderando a Donald Trump. ¿Hillary podría llegar por otras vías a obtener la Casa Blanca? Bueno, sí, al parecer Hillary se va a llevar Carolina del Norte y está en duda Pensilvania en estos momentos, y al parecer también Donald Trump se puede llevar Nevada. Entonces realmente sí, la competencia real está en estos swing states que llaman en inglés, porque bueno, finalmente ahí es donde tienen que trabajar más duro, tienen que dar un discurso obviamente a las personas que viven ahí, ganarse dentro de estos estados a las personas que tienen el voto dudoso, los indiferentes, que no saben por quién votar, y que quizá esta última situación del FBI que afectó tanto a Hillary Clinton este fin de semana los haga dudar todavía más, ¿no? Entonces es una elección muy interesante, porque si bien hay estados que ya cada uno tiene, como todos sabemos, la clave está en estos estados que están dudosos y que han sido muy, como dices ahorita, Florida era de Hillary Clinton poquito, y el problema está ahí, es que tienen un margen de diferencia tan pequeño que eso es lo que hace cardíaco esta elección, porque finalmente semana a semana hemos visto estos cambios, ¿no? Entonces quiere decir que ni los discursos ni las giras han sido suficiente para que alguno de ellos dos gane con una holgada mayoría, y eso es también un problema para la propia democracia norteamericana. Oye, y hablando de la democracia estadounidense, digo, esta declaración muy desafortunada de Donald Trump en el tercer debate presidencial, cuando dice que no me comprometo, ¿no?, a reconocer los resultados electorales, siembra la desconfianza, siembra la falta de credibilidad en las instituciones. Humberto. Estás tocando, Rina, una fibra muy sensible de una nueva doctrina internacional que nadie se había atrevido a construir, la impredictibilidad. El candidato republicano ha establecido... ¿Cómo le llamaste, perdón, la impredictibilidad. Impredictibilidad, ok. Ser impredecible sustrae el elemento de confianza necesario, básico en las relaciones internacionales. La Comunidad de Estados opera hasta cierto margen bajo principios de buena fe y de confianza. Y en el caso de ser impredecible, él ha dicho algo que nadie había tenido la audacia de manejar. No le va a decir a nadie si sí o si no, porque no le va a avisar a sus enemigos lo que al final va a decidir con respecto a sus adversarios. Eso crea un ambiente de tensión mundial que le ha atraído la atención de todos, porque alguien que ha anunciado ese propósito ya en sí mismo es una fuerza política a considerar. Pero aquí me llevaría esto, y lo digo como expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, que cuando hicimos la reforma constitucional a la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, se introdujeron a través del poder revisor de la Constitución, fue una exitosa reforma constitucional que hicimos, 7 principios rectores de la conducta internacional del Estado mexicano.
Y es lamentabilísimo que se les haya olvidado a quienes invitaron a Trump a venir a México, que se estaba violando uno de esos 7 principios rectores de la conducta internacional del gobierno mexicano, que es la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Pero ya dijo el embajador que Estados Unidos también interviene, ¿no? Nada más que cada quien debe responder por lo que haya hecho conforme a su normatividad constitucional. Y lo que hay en la Constitución no es un poema, es un mandato de ley y es la ley suprema, claro, que se tenía que respetar. Haber transgredido ese principio constitucional va a tener una secuela política más adelante que habrá de necesitar una reparación diplomática, política, internacional muy cuidadosa. Claro, si es que gana Hillary Clinton, pero a ver, ¿estamos de acuerdo sobre con esto? esto? Yo creo que si gana Trump, vamos a tener un mundo más inestable, con problemas de inseguridad. Vamos a tener un enfrentamiento más directo con China, para contenerla. Con Rusia todavía va a haber cierto equilibrio, pero lo que vamos a ver nosotros es ese periodo de inestabilidad que es impredecible, como se decía aquí, y eso es lo grave, porque no vamos a saber. Antes había ciertos parámetros a través de los cuales nos podíamos conducir. Sobre un tema que se acaba de tocar, la visita de Trump a México, si bien no estamos de acuerdo, por todas las razones que se han expuesto, hay una cuestión fascinante que había que ver. Por primera vez un candidato de la potencia económica más importante del mundo viene a México en un periodo electoral. Viene, aunque haya sido invitado, pero vino. Y viene también a buscar cierta, no legitimidad, pero cierto consenso a favor de su plataforma. Veámoslo de esa manera, no está justificado. Sí, pero ese día Hillary Clinton cae en las encuestas. O sea, es decir, a Hillary Clinton no se le va a olvidar, este detalle, si es que llega a la Casa Blanca. No, si llega precisamente nos va a cobrar. Claro. Nos va a cobrar el Partido Demócrata y ella, y vamos a tener una presión muy fuerte en materia de seguridad, de derechos humanos, de corrupción, y tenemos que estar muy preparados porque son los temas fundamentales, son los que, y no nomás con Hillary Clinton, claro. Si gana Trump también, sobre todo problemas de migración y de seguridad. O sea, es importante que estemos preparados con ciertas medidas de que ya no es que vamos a hacer nuestra política exterior como antes la hacíamos. Y finalmente, otra vez, lo que mencioné hace un momento, históricamente sí han ido los presidentes electos o incluso algunos candidatos mexicanos en un viaje político por Estados Unidos, gobernadores también. Tenemos que ya ser claros de que este mundo ha cambiado y que sí hay intervención, desde Wilson, entre otros, y ahora se está manifestando, porque estamos viviendo un periodo donde las reglas se están rompiendo. Así es. Y bueno, pues un enorme debate, muchísimas preguntas y dilemas alrededor de la contienda electoral en Estados Unidos. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya.
Nunca antes en la historia electoral de Estados Unidos, México había atrapado tanto la atención del electorado estadounidense. Para Donald Trump, México es una de las principales causas de los males de la Unión Americana y con una narrativa agresiva desconoció las claves de la relación bilateral. Donald Trump ha propuesto la construcción de un muro fronterizo, la confiscación de remesas, la deportación de migrantes indocumentados, así como la renegociación e incluso la cancelación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Por si fuera poco, Donald Trump también ha rechazado el llamado TPP, que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico en el que participa México, Perú y también Chile. Es decir, la contrarrespuesta que le ha dado Barack Obama para contener al gigante asiático China. ¿Cómo evalúa la reacción de México frente a la campaña electoral en Estados Unidos? Yo creo que la reacción de México se puede ver en dos niveles, ¿no? Uno institucional, que es la propuesta del presidente a través de la Cancillería, de tratar de ser como un fuerte cabildeo e influir en muchos puntos importantes de la propia campaña en Estados Unidos, como en los medios de comunicación, o incluso hay otra manera de intervencionismo interesante, que es invitando a los mexicanos a salir a votar, que eso creo que México lo ha hecho en esta ocasión de manera muy puntual. Y eso, bueno, se puede considerar como un... Sí, como un empoderamiento, claro, ¿no? como un empoderamiento en apoyo a los mexicanos para decirles que no pasa nada si votan allá, ¿no? Y en otro sentido es lo que hizo el propio presidente, que no se sabe bien quién tomó la decisión de invitar a Donald Trump para tratar, según ellos, de crear un puente, pero que también fue altamente intervencionista y que ha tenido pocos resultados, porque finalmente, recordemos que esa misma noche Donald Trump fue a un estado y dijo que Arizona, que de todas maneras nos iba a hacer pagar la barda, ¿no? Y que el tuit que había sacado el presidente sobre que se había tocado o no lo del muro, pues lo era relativamente cierto y que él iba a hacernos pagar la barda. Entonces realmente creo que no le salió el plan y nos dejó un problema con Hillary Clinton. Ahora el puente hay que tratarlo de construir con Hillary Clinton, una persona que siento que de alguna manera había sido cercana a México, tanto por ser esposa de Bill Clinton y su papel de primera dama, y que como secretaria de Estado también tuvo varias ocasiones para venir al país y conoce muy bien la relación México-Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay un reto muy grande. Creo que ahí también el papel, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos en México debe de ayudar también para crear estos puentes. Y bueno, finalmente estar pendientes, si es que gana Hillary Clinton, cuál va a ser su reacción sobre nuestro país. Ahora, también me parece que un error del gobierno mexicano es que no desmintió en su tiempo y con toda oportunidad la narrativa del odio, ¿no? Y la narrativa en contra de los mexicanos. Por ejemplo, esta propuesta de construir un muro fronterizo, ¿no? Digo, tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, ya hay muros y vallas en más de 1,000, es decir, ampliarlo y alargarlo también parece inútil cuando los números del Pew Center, ¿no?, que nos has dicho tú, Humberto, nos dicen que las tendencias migratorias han bajado en Estados Unidos. Los últimos 6 años ha cambiado la tendencia y cuando hoy muchos de nuestros migrantes pues llegan a Estados Unidos con una visa de turista y llegan por aire. Entonces, ¿por qué el gobierno mexicano también no pudo enfrentar este discurso que tanto nos ha hecho daño? Nos están haciendo falta 3 cosas en mi muy personal opinión. La primera, una profunda reforma de la diplomacia mexicana. Hay que modernizar la diplomacia mexicana. Está el embajador Roldán presente, que ha sido presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, y él sabe la gran valía que tienen esos recursos humanos que han consagrado su vida a ser diplomáticos de carrera de tiempo completo dentro del Servicio Exterior Mexicano. Pero eso no es suficiente. Especialmente en estos momentos en relaciones internacionales, las relaciones internacionales ya no están solamente en manos de las diplomacias formales. Claro. De manera que, habiendo dicho ya que es urgente introducir en México una profunda modernización y reforma de la diplomacia mexicana, pasaría a una segunda propuesta. Gane quien gane, hay que decirles al próximo gobierno de Estados Unidos que no es momento de pensar en construir diques, bardas o muros, es momento urgente de subsanar una grave omisión. Se necesita poner en marcha con carácter de urgente
un plan binacional de construcción de infraestructura estratégica ante el envejecimiento y la obsolescencia que tienen la infraestructura de Estados Unidos y la infraestructura de México, que van a tener un altísimo costo económico con riesgo de detener el crecimiento económico de los dos países. Y una tercera propuesta es que estamos perdiendo el tiempo en alegatos estériles. México y Estados Unidos están perdiendo el tiempo inútilmente sin tener diseñado el nuevo concepto de intercambio de comercio internacional para transferencia de tecnología, todo lo que sirva para estimular el empleo, el crecimiento, ante un evidente deterioro de las economías, tanto la de Estados Unidos como la de México, que explica el mal humor social que hay en ambos lados de la frontera. Este fin de semana, en Bruselas, estuvo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a firmar el Tratado de Libre Comercio de Canadá con la Unión Europea. Lo están considerando, yo no he tenido tiempo de estudiarlo, tengo que obtener el texto y ponerme a estudiarlo, pero lo están considerando los expertos el nuevo prototipo de tratado de libre comercio con el que van a pretender la sustitución de tratados como el TELECAN de México, Estados Unidos y Canadá. Hay, en el caso del Tratado Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés TPP, Trans-Pacific Partnership, también un cierto contenido, así lo llamó el vicepresidente Joe Biden, el nuevo modelo de tratados de libre comercio con lo que llaman un NAFTA Plus, estándares más altos. Bueno, si todo esto se está viendo como la nueva arquitectura de la economía mundial, aquí es urgente que tengamos el Proyecto México de inserción en este esquema internacional, donde mucho de lo que hemos estado haciendo pues ha sido nada más para calentar los músculos, pero con cero resultados. Lo que tenemos a la vista, Rina, es un serio desequilibrio económico internacional que en buena medida está en la raíz del malestar interno de los estadounidenses. Fíjate que me llama la atención una cifra que dice el economista peruano Hernando de Soto, y que esto conecta, ¿no?, con el hombre blanco anglosajón, el hombre de clase trabajadora que está muy enojado, ¿no?, con la inseguridad económica en Estados Unidos. Decía que de 7.500 millones de personas en el mundo, solamente han sido beneficiados 1.500 por la globalización. Es decir, dentro de las propuestas que tienen respaldo social de Donald Trump, digo, porque no es importante su figura, lo importante es el respaldo ciudadano que tienen sus propuestas, es precisamente que tenemos enfrente una globalización dispar, asimétrica y muy desigualadora, Pía. Sí, que de hecho también, por ejemplo, el presidente Obama lo ha reconocido en ciertos discursos. Entonces creo que ahí finalmente está el reto para los dos candidatos, y que, bueno, finalmente también los compromete con otros grupos. Por ejemplo, estaba viendo que Wall Street apoya 100% a Hillary Clinton, lo cual también es muy extraño, porque usualmente apoyan al candidato republicano. Y no es porque Hillary Clinton se distancie de las visiones tradicionales del Partido Demócrata frente a Wall Street, sino que el factor Trump en este sentido les da mucho miedo, causa inseguridad, porque parece un loco que no se sabe, lo que decíamos hace rato en el bloque anterior, la incertidumbre con la que vaya a tomar las decisiones. Y es muy peligroso en ese sentido que él tome todas estas angustias que hay en la sociedad y todos estos cambios de la política económica internacional, pero que no tenga realmente una base profesional para hacer los cambios. Y eso también se maneja tanto en economía como en seguridad nacional, que es el tema quizá más delicado, o seguridad internacional, en donde no parece tener un equipo de profesionales, y obviamente en las relaciones bilaterales, frente a las cuales ha sido muy agresivo. Y ahí tomo el caso, por ejemplo, de China, que es también un país que ha sido objeto de Donald Trump para tratar de echarle la culpa de la situación también porque interna. tiene una política exterior. O sea, no solo es a NAFTA, sino también a China, o también obviamente a la economía global, ¿no? Entonces, bueno, no queda claro realmente cómo este señor va realmente a llevar a cabo esas propuestas que sí son importantes, que pueden significar un cambio en la vida de todos, porque es un giro económico. No sabemos bien a dónde, porque yo no me imagino realmente un mundo
sin acuerdos de libre comercio, no como está planteado ahorita. Entonces, el reto es ver cómo esos nuevos proteccionismos que están planteándose realmente pueden sustituir, si lo van a hacer o no, a cómo se están llevando las cosas ahorita, ¿no? Claro. Y pienso en el Brexit también, Sí, cómo claro. lo van a lograr. No, además o sea, el gran que reto es, yo puedo decir, sí. me salgo de la Unión Europea, pero Sí. ¿eso qué significa y cómo lo van a hacer? O sea, son decisiones antisistema que están poniendo en entredicho, ¿no?, el consenso a favor de las economías abiertas, ¿no?, en un momento de globalización, y ahí hay todo un dilema, ¿no?, si realmente podemos desglobalizarnos, ¿no?, o si ya es algo, pues es un hecho ya candente y prácticamente irreversible. Rina, acabas de tocar un punto. Yo creo que hay un sentimiento antiglobalización y un desencanto con la democracia. No solamente en Estados Unidos, sino en México y en todo el mundo, porque no ha beneficiado este sistema a todas las clases sociales, sino ha concentrado la riqueza a nivel mundial y a nivel de cada estado. El caso de Estados Unidos, vemos que la clase media que está enojada también porque se ha reducido. No nomás no son esos blancos trabajadores mal educados, sino también hay clase, los jóvenes están muy resentidos, están endeudados, no hay una movilidad social como antes les permitía el hecho de tener una formación universitaria. Claro. Cada vez es más difícil, no nomás en Estados Unidos, sino en México, en América Latina. Hay un verdadero desencanto con la democracia porque vivimos en una democracia sin demócratas. Estamos viviendo una centralización, un autoritarismo donde no se escucha al ciudadano común y corriente. Entonces esto es una venganza también electoral que vamos a ver en Estados Unidos. Ya se ha visto esa venganza electoral en México en las recientes elecciones y la vamos a seguir viendo. Está el mundo dividido porque también los más ricos se están volviendo más ricos y los pobres se están volviendo más pobres. Y otra cuestión muy relevante, la migración, el egreso de las riquezas de esos ricos, de los países más pobres, se está yendo de los años 90 al año pasado, 2015, claro. El 50% de los recursos de estos países se va a los paraísos fiscales. La gente no es tonta, el ciudadano común ya ha abierto los ojos y está mostrando su poder, claro, a través del voto. Bueno, y ahí, hablando de la antiglobalización, el credo del americanismo, lo antisistema también conecta, ¿no?, con el factor de las elecciones en México en el 2018, ¿no? Es decir, si llega a ganar Donald Trump en Estados Unidos, esto generaría una ola de nacionalismo en México y esto conectaría con la plataforma y la ideología de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ahí cómo estaría la matemática electoral teniendo impacto en nuestras elecciones en México, Humberto. Pues mira, antes que la matemática electoral, habría que revisar en todo sistema político cómo andan el funcionamiento de su economía y su funcionamiento social, su metabolismo social interno, porque hay un tipo de quiebra más peligrosa que la quiebra económica, es la quiebra moral de las naciones. Y a esa es a la que en México hay que ponerle urgentemente atención ante los inconmensurables niveles de corrupción que están apareciendo a lo largo y a lo ancho del país. Es inaceptable, se están comiendo al país. Y la única manera de hacerlo es con un mandato constitucional que están obligados a ejercer quienes al tomar posesión de sus cargos se juramentaron para cumplir y hacer cumplir constitución y leyes que de ella emanan. No hacerlo es un perjurio y hacerle un gran daño al país. En el centro de la atención de la política de Estados Unidos hacia México, el núcleo es el problema de la corrupción. ¿Quién lo ha dicho formalmente? Lo ha dicho el secretario de Estado John Kerry este año, sí, en Londres, en la Cumbre Mundial Anticorrupción, en donde además citó a Francis Fukuyama diciendo que el problema central del siglo XXI para el capitalismo es el alarmante nivel de megacorrupción que permea en todo el planeta. De manera que ya han definido que esa va a ser una tarea institucional que van a tener en la agenda política de Washington. O sea, que viene la fiscalización de Washington hacia México, y la verdad es que eso ayuda al ciudadano desamparado, desprotegido, al ciudadano que realmente busca una democracia. Es decir, el mundo sí sirve a México para señalarlo y para decir,
bueno, pues no habrá dádivas ni apoyos de Estados Unidos si esto sigue adelante, ¿no? O sea, es decir, el mundo sí sirve, ¿no?, para el beneficio ciudadano. Eso va a ser bueno para que en México hagamos un realineamiento entre política interior y política exterior. No pueden ir por caminos distintos. La política exterior no puede ser nada más que la continuación congruente, coincidente con nuestra política interior, porque si tenemos una narración diferente de lo que hacemos aquí adentro, vamos a tener problemas en nuestra integración con la comunidad internacional. Ese realineamiento es inminente, tanto para México como para Estados Unidos. Por eso el voto de los millennials en Estados Unidos encontró un líder de 74 años de edad, que es el senador Bernie Sanders, el candidato de la juventud en Estados Unidos. Tiene 74 años, bueno, y de hecho los tres candidatos son septuagenarios, Hillary con 69, Trump más de 70 y el senador Bernie Sanders con 74, lo cual me haría pensar en los millennials y el papel que van a jugar en la economía y la política en los próximos años, no solo en México, en todo el mundo. Tienen que tener mucho cuidado de que el ímpetu de la juventud vaya acompañado de experiencia e información fidedigna, porque los pueden estar induciendo y llevando a la quiebra moral y a la quiebra económica de un sistema donde la firma va a ser de ellos, pero los responsables causantes no fueron ellos. Por lo tanto, espero que quienes estén escuchándonos, viéndonos, y sean millennials, se hagan la pregunta con autenticidad, con honestidad, con integridad, sobre a dónde va un sistema que requiere el voto y la firma de ellos para que el Estado tenga una función que no sea simplemente la de asumir el pago de la deuda contratada previamente. Que el Estado asuma una función que nadie más puede tener. El Estado es el ente que cuida y vigila que lo que hicieron los que ya murieron le llegue a las manos a los que todavía no han nacido. Y ahí el Estado mexicano tiene una deuda histórica formidable. No puede continuar el debilitamiento de instituciones de Estado, sino por el contrario, tenemos que realinearnos, política interior, política exterior y el proyecto económico de inserción de México en el mundo. Rina, fíjate que en ese sentido, la mejor política de mejoramiento de la imagen de México es no contratar una compañía de marketing. La mejor imagen es transformando a México en su aspecto económico, político y social. En eso tenemos que incidir y los políticos tienen que entender que es combatiendo la pobreza, la impunidad, el respeto a los derechos humanos, no nomás de carácter policíaco, sino ver las causas, no los efectos. Y yo me acuerdo que mi profesor Zbigniew Berczynski, que fue consejero de Seguridad Nacional en Columbia University, cuando yo estudiaba allá, me dijo una vez, yo le pregunté, ¿a quién respeta Estados Unidos? Y me dijo, sin chistar, a quien se da a respetar. Nosotros tenemos que darnos a respetar. Y finalmente yo creo en este momento quiero señalar algo muy importante, que el daño a la relación bilateral está hecho. De la parte norteamericana y de la parte mexicana. Tenemos que restañar las heridas y construir un nuevo modelo de política exterior variable, con cambios. No es algo que es nomás estático, es mutante, tiene que ser dinámico y cambiar las prioridades cuando sean necesarias y nombrar a gente de primer nivel para evitar casos como el de la UNESCO, el embajador de la UNESCO, que era un incompetente y que además violó la ley del servicio exterior. Y hay tantos diplomáticos mexicanos que pueden ocupar esos puestos. Eduardo, yo le agregaría, a esa intervención que haces, que también México está pagando los platos rotos por no haber tenido una estrategia de cabildeo y de relaciones públicas sostenida en el tiempo. Yo entiendo que la mejor carta que tenemos es hacer trabajo en casa, pero también en el Tratado de Libre Comercio había todo un equipo de lobby político en Washington, trabajando a favor de los intereses de México, y esa política también la abandonamos por falta de presupuesto o por lo que sea, pero hoy así también operan las democracias. México no se puede dejar, ¿no? O sea, no podemos darnos el lujo de desaparecer de la escena en Estados Unidos cuando hay tantos intereses imbricados. Vamos un corte, regresamos.
Estamos de vuelta en esta mesa de análisis sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya últimos comentarios para cerrar esta mesa de reflexión. Humberto, a 2 días de la elección, ¿en dónde pondrías tu apuesta electoral en Estados Unidos? A que no haya violencia, a que resuelva Estados Unidos de manera institucional sin crear una crisis internacional ni exportar la toxicidad de este violento proceso que han vivido durante la campaña, y no diría ni quién quiero que gane, ni quién me gustaría que gane, porque como mexicano no me gustaría saber que venga un día a Estados Unidos a decirme quién quieren o desean que gobierne a mi país. Tenemos que ser en eso muy francos, muy sinceros, tener una línea inamovible de respeto a nuestros procesos internos, aun cuando hoy la soberanía diluida quiera ser vista en el contexto de que ya no hay fronteras y todo el mundo tiene derecho a meterse a la casa de todo el mundo o ir a decirle qué hacer con su casa. Hay un límite y en ese límite la presidencia de México tiene que ser muy firme en defensa propia y en defensa del interés nacional. Sí haría una petición que los señores senadores, en ejercicio de su facultad exclusiva constitucional en materia de política exterior, echen a andar cuanto antes todos los puentes de comunicación, diálogo y entendimiento con el Congreso de Estados Unidos, por una razón. No basta la línea de comunicación del Ejecutivo, de la diplomacia formal, del servicio exterior, del sector privado, de los medios de comunicación como Rina Musali. Se necesita que quienes tienen una facultad reservada por la Constitución en materia de política exterior, como son los senadores mexicanos, sean parte activa de este diálogo y entendimiento y reconstrucción de la confianza entre los dos países. Claro. Pía. Yo estoy de acuerdo con el embajador Humberto. La diplomacia parlamentaria es un canal muy importante también para mejorar las relaciones, y como yo no soy presidente más que académica, yo creo que va a ganar Hillary Clinton. Me gustaría, porque siento que es la que ha tenido un discurso mucho menos agresivo para México, y creo que eso es importante por la tradición del Partido Demócrata con las minorías como de los mexicanos, y a pesar de que al presidente Obama no le salió la ley migratoria, creo que eso está pendiente, y en ese sentido el Partido Demócrata puede hacer mucho mejor la tarea en estos momentos que el Partido Republicano. Entonces mi apuesta es por los demócratas. ¿Tu apuesta? Yo apelo, Rina, a la inteligencia del pueblo norteamericano y en particular a los electores. Sí, al voto racional, ¿no? Exactamente, para que hagan conciencia de lo que significa elegir entre Trump y Hillary. Sí. Evidentemente, yo siento que el pueblo americano es inteligente y va a votar por Hillary Clinton. Independientemente si gana Hillary, tenemos que restañar esas heridas en esa relación bilateral. Claro. Yo he leído las memorias de Hard Choices, decisiones difíciles de Hillary, y leía el capítulo cuando viene a México, donde se va enojada con el presidente Calderón. Lo narra porque fue regañada por el presidente Calderón cuando le dijo: nosotros les hemos dado todo, facilitado todo, y ustedes no están favoreciéndonos en tal y tal aspecto. Yo creo que en política exterior tenemos que ser conscientes, hoy y en adelante, en estos 2 años que le restan a este gobierno, va a ser cuesta arriba, muy difícil. Y si gana Hillary, no la va a cobrar. Va a estar fuerte en materia de derechos humanos, en materia de corrupción, en materia de desigualdad. Y tenemos que estar preparados, no con discursos, sino con una transformación de nuestra realidad política, económica mexicana. Y finalmente, yo sí creo que nuestra acción en Estados Unidos, hoy y mañana, debe de ser multidimensional, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con los sheriffs del condado, con los gobernadores. Sí, con la parte local. A nivel nacional, pero en una política exterior activa, dinámica, proactiva, no a la defensiva, pero con bases reales. O sea, no se puede defender a México solamente con discursos y palabras. Eso ya no funciona. Es transformando verdaderamente a México. Bueno, pues yo añadiría, por supuesto, que gane quien gane en esta contienda electoral. Yo creo que todos perdimos. Perdió la democracia estadounidense, perdió el Partido Republicano, que está sumamente dividido,
Perdimos porque vimos una campaña electoral sumamente arrinconada en los extremos del péndulo político. Perdieron las mujeres, los musulmanes, los latinos, los migrantes y también los discapacitados. Y yo creo que los estadounidenses perdieron dignidad con esta campaña y también pierde el mundo. Pues muy agradecida con nuestros invitados. Y a usted que nos acompaña siempre en el canal del Congreso, les recuerdo que también tendremos una segunda mesa de análisis sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos.